El presidente del Partido Revolucionario Moderno puso un huevo a propósito. Y digo que puso un huevo porque se supone que una persona de esa categoría, de la talla de José Ignacio Paliza, como político veterano, como dirigente, alto dirigente del PRM, partido de gobierno, y como funcionario en licencia, ¿no? Ministro administrativo en licencia del gobierno, no va a salir con la barrabasada de asumir el rol de dar una información de Estado. Y peor aún, identificado en ese mensaje como presidente del PRM, no como ministro. Para que ustedes entiendan el contexto de esto, es que el gobierno delegó en el presidente de su partido político dar una información de Estado, donde dice, bueno, no por prácticamente lo que dice Paliza, no por decisión del Estado ni del gobierno, no, por decisión del partido que está en el gobierno, hemos cedido ante los reclamos de la oposición, así me lo dijo Paliza, de entregarles el complementario del presupuesto cumpliendo con la ley de régimen electoral, la ley presupuestaria de régimen electoral, por primera vez en la historia, dice Paliza. Evidentemente aquí se está argumentando y lo expresado por Paliza, si bien es cierto de que aparentemente van a entregar ese presupuesto completo ahora al medio por ciento, porque se había entregado solamente un cuarto por ciento, o sea, el 0.25, cuando tienen que entregar el 0.50. Donde está la falacia es que él dice, primera vez en la historia, estamos hablando de una ley que es de 2019, con una modificación presupuestaria en el 2023. Entonces, si es de 2019, que se define los porcentajes, o se incumplió, lo que dice Valicia que prácticamente se incumplió en el 2020. Si se está cumpliendo por primera vez en el 2024 y su única aplicación a partir del 2019, contexto electoral, fue en el 2020, me está diciendo que en el 2020 no se cumplió. Pero ¿qué dice después en una entrevista de radio que él llama y pregunta, bueno, con la excepción de 2020, que por situaciones extraordinarias, la suspensión de la elección, sí se cumplió? No vamos a debatir eso, porque el gobierno pasado dice que lo entregó completo, Paliza dice que no, que lo completaron cuando se suspendieron las elecciones. Por la razón que fuere, entonces, el presidente del PRM nos estaba mintiendo, nos quería manipular. Porque por la razón que fuere, se cumplió en el 2020. Y no es una decisión de un partido político, se supone, ¿no? Es un mandato de ley, que la ley establece que es el medio por ciento que tienen que entregar. Cuando no lo hacen, están incumpliendo la ley, están violando la ley. Y aquí eso está mal y es terriblemente dañino para la democracia dominicana por más de una razón. Dos, tres razones. Pero la más importante no es la que se ha enarbolado, ¿no? Que si los partidos no reciben los recursos, no pueden participar a plenitud y eso da un daño a la democracia. Que es cierto. Pero no, ese no es lo grave que estoy sacando de todo esto. Ese es el motivo de este corte. Y paso a ponerlos en contexto. El gran problema con esa actitud y con esas acciones es que estamos hablando de que el partido que esté en el gobierno, blanco, morado, verde, rojo, cual sea, PLD, PRM, PRD, Fuerza del Pueblo, el partido que esté en el gobierno no puede abrogarse la decisión de si va o no a cumplir con cierta ley. Y le pongo un ejemplo, el ejemplo del 4% de la educación. Una ley que fue promulgada por Leonel Fernández, cuyo gobierno de Leonel no cumplió su propia ley, una ley que fue impulsada por el propio presidente Fernández. No la cumplió. 20,000 excusas, no la cumplió. Y la ley no es tan para que usted después que la apruebe, decir, no, eso no nos conviene. Tiene que aplicarla. O vamos a derogarla. Eso es como la ley del DNI ahora, está promulgada, aunque no estemos de acuerdo. ¿Qué están haciendo? No están aplicando. Y todo el mundo, mejor, estamos tranquilos porque no queríamos esa ley, pero está promulgada. Quiere decir que mañana se la aplican a usted o a mí. Y está bien aplicada porque está promulgada la ley. Aunque nos quejemos después. Entonces, ¿qué tuvo que suceder con el 4%? Para concluir con ese ejemplo.
que los candidatos presidenciales de ese momento, en el 2012, Danilo, Hipólito, tuvieron que firmar un acuerdo. Cualquiera que sea presidente va a cumplir con el 4% y lo va a aplicar. Firmaron el pacto. Y por eso, a partir de 2012, se empezó a utilizar o aplicar el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Pesó más ese acuerdo político que la propia ley. Escuchen bien. Entonces, el otro problema que yo veo aquí, y es aún más grave de lo que acabo de compartirles, es el hecho de que la Junta Central Electoral, y quiero utilizar el término, un término que no sea ofensivo, pero me la ponen difícil, sea tan susceptible, tan cobarde. Oye, no hay otra palabra. La Junta, el Pleno, el presidente. Atención, Román Jaques. Porque lo que establece la ley es que es la Junta quien entrega el presupuesto a los partidos políticos. Y la función como intermediario del gobierno central con la Junta, que es aparte del gobierno central, no está adscrita al gobierno central. Es parte del Estado, paralelo, constitucionalmente hablando, al gobierno central. Y el gobierno central sirve como intermediario para entregar los fondos porque quien recauda es el gobierno central. Si no, ni siquiera ahí estuviera. Pero como quien recauda es el gobierno central, tiene el mandato por ley y constitucional de entregarle el presupuesto a la Junta de la Junta y que la Junta ejecute su función. Y de ese presupuesto que se le entrega a la Junta, entonces es que la Junta le entrega a los partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos políticos no es al gobierno que tenían que reclamarle, era a la Junta. Y aquí de eso se aprovechó, evidentemente, un sector del gobierno para presionar con ese asunto porque, así como la ventaja la tenía el PLD cuando estaba en el gobierno, ahora tiene el PRM, a mí no me interesa como partido de gobierno si me cumplen o no con el presupuesto del partido. Yo estoy en el gobierno. Vamos a estar claros de eso. El PLD lo sabía y lo tenía y lo utilizaba en su momento. Tenía esa ventaja. Ahora tiene el PRM. Pero ¿qué sucede? Si los partidos empiezan a reclamarle a la Junta por el presupuesto, empezaría el storytelling de que están atentando en contra de la democracia. Minar la moral y desacreditar al juez de las elecciones es contraproducente para la salud democrática del país, que es verdad. Sin embargo, lo que también es verdad es que la Junta que debió estar peleando con el gobierno para que le entregue los fondos de repartir a los partidos políticos. Porque el gobierno no lo está cortando a los partidos políticos, el gobierno lo está cortando a la Junta en términos pragmáticos. Porque no es el gobierno que le entrega dinero a los partidos, es la Junta Central Electoral. El gobierno se entrega a la Junta y la Junta que debe entregarle a los partidos. Entonces los partidos, como esto es una acción política del gobierno, porque si yo tengo que entregar a ti un presupuesto completo y te resto una parte, yo no te puedo decir, no, esa parte es de los partidos políticos, porque la ley dice que son 0.25, no 0.50. Pues yo no tengo la potestad de hacer eso. Yo tengo que entregarte a ti. Eres tú que vas a restringir a los partidos políticos, la Junta. Entonces, el accionar de la Junta de quedarse de brazos cruzados, de no reclamarle al gobierno los recursos para entregarse a los partidos políticos, es una acción cobarde e irresponsable. Porque la Junta Central Electoral es el garante de que se cumpla, ¿verdad?, todo el proceso y el calendario electoral, que es lo que legitima los gobiernos en todas las posiciones electivas, no solamente presidencial, sino todas las demás. Entonces, si usted va a variar eso de alguna forma administrativa o interpretativa de la ley, tiene que hacerlo la Junta en reunión y en contacto permanente con los partidos y aplicar lo que dice la ley. Y para los que no estén de acuerdo con eso, el partido se reserva el derecho de utilizar las instancias correspondientes, el Tribunal Administrativo, el Tribunal Constitucional o Electoral, el que entienda, pero no el gobierno unilateralmente. Entonces, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, vende esto como una decisión del partido, que también se ve como una pifia, y por eso lo pongo yo un huevo a propósito. ¿Y qué interpretación le doy yo a esto? La interpretación mía es que
ya el PRM está tan confiado de que va a ganar en primera vuelta y la oposición vive poniendo huevos de gratis, desaprovechando lo que pone el gobierno, que la estrategia ya ni siquiera es, de alguna manera, socavar o no a la oposición, sino que están utilizando esta estrategia para mí, para tumbar temas, que es algo básico, tú me dirás, en comunicación estratégica. Pero es tan básico y tan efectivo que no cuidan las formas. Lo importante es el fondo. ¿Cuál es la forma? No importa, lo que hay que tumbar el tema. ¿Cuáles son los temas que estaban en la palestra? Que le afectaban al gobierno, le afectaban al presidente, le afectaban a los funcionarios del gobierno. La Victoria. Lo que pasó, el incendio de la cárcel de la Victoria y todas sus secuelas. Las Parras, la construcción de las Parras, la lenda del contrato que hizo doña Miriam, que ese incendio, responsabilidad de doña Miriam, porque ella es la jefa del Ministerio Público y por ende de las penitenciarías, el involucramiento en el caso Medusa de Macarrulla, ministro de la presidencia, que se entregó el hijo, que está doña Milagro bailando, porque ella había dicho que no, que eso estaba bien, porque Lisandro se lo aseguró que estaba bien, pero el hijo ahora vino y se entregó. O sea, que no estaba bien nada. O Lisandro le mintió a doña Milagro, o doña Milagro deliberadamente mintió para proteger a Lisandro. Uno no está claro de eso. Entonces, todo eso es lo que trae ese tema. Aunque le conviene, por un lado, al gobierno, léase el Ministerio Público, de que se esté desentramando todo ese caso Medusa, de que se hayan declarado culpable 25 testigos para terminar de trancar a Jean Alain y abrogarse una victoria, ¿verdad? Eso trae por los pelos todo el tema de la cárcel de la Victoria, por el incendio. Entonces dice, bueno, electoralmente ahora eso no me conviene. Porque ahí sale bailando. Fíjense cómo vino Roberto Santana y da una entrevista, ¿no? Y vuelve y pone de manifiesto el qué. Incompetencia de los funcionarios del gobierno. Dijo que de Lignia Ascensión desobedeció deliberadamente al presidente, cuando supuestamente se comprometió a concluir algunos remozamientos de las cárceles, que el presidente dijo, con Deligne que tú lo vas a hacer. Deligne dijo que sí, que esta semana arrancamos, nunca lo hizo nada. Por eso renunció Roberto Santana. Y ahora, cuando el presidente dice en la semanal que para poder habilitar las Parras se necesitan 1.600 millones de pesos más, Roberto Santana dijo, no, 1.600 no, 288 millones fue lo que yo presupuesté. Cuando entrevistan a Roberto Santana y lo cuestionan al respecto, dicen, no, que sabe que buscándole como el bajadero, el presidente, un hombre árabe, le dieron ese presupuesto. Vino del ministro de Vivienda. Entonces, ¿qué dijo? Que el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, fue quien presupuestó los 1.600 millones de pesos. Y dice Roberto Santana que a ojo de pez, cuando tú analizas eso desde la óptica de un penitenciarista, que es él el que sabe cómo va técnicamente lo que necesita, con los expertos, ingenieros y arquitectos, él dice que eso baja más de la mitad. Y también intentó buscarle un bajadero. No, usted sabe que el que va a construir, los recursos no son de él, lo va a pagar otro. Pónmele hierro por aquí, por allá, y empiezan a ponme esto y el presupuesto se dispara. Que cuando él revise, eso va a bajar. Se le conviene, señor presidente, un funcionario de insubordinado que dice que no, que dice que sí, pero lo hace quedar mal al presidente, que puede ser co-causante, lo dije yo, corresponsable del incendio en la Victoria, por su inacción de hacer las correcciones que el presidente había autorizado. No le conviene ese tema, le conviene el tema al presidente de que la pifia o la mentira que lo pusieron a decir de que se van 1.600 millones de pesos fue responsabilidad de un funcionario, Carlos Bonilla, que le dio un presupuesto a lo loco o súper alto de eso. ¿Le conviene? No le conviene al gobierno eso. Le conviene que se siga hablando del incendio, que los muertos, ¿cuándo van? ¿Cuántos van? Que eso es responsabilidad de doña Miriam Germán. No le conviene. Porque está en tela de juicio las competencias de doña Miriam Germán, de Carlos Bonilla, de Deligne Ascensión, de doña Milagros Ortiz Bosch, del propio presidente que no tiene control ni conocimiento de eso. Que le dan una información, él la dispara en la semana, después tienen que estar recogiendo. No le conviene eso. Paliza, venga, que usted es jefe de campaña, dése un tiro en el pie y vamos a hacer su noticia para sacar estos temas, porque es menos destructivo
el hecho de que lo diga Paliza porque le van a entrar por esto y van a empezar a comprar. Bueno, pero que en el gobierno pasado el PLD no cumplió con ese presupuesto. Por primera vez se cumple. Están llorando, van a perder. Y entonces se va la noticia ahí, en ese chisme del presupuesto para los partidos y en lugar de hablar de lo otro, que sí es relevante. Que sí es relevante. Porque si usted lo va a conseguir, si le van a pagar o no, que cojan prestado los partidos. Que busquen empresarios que inviertan. Total, no duran 20 años en el gobierno del PRD. Lo importante es lo otro. Lo que están haciendo con los recursos de nosotros. El incendio en la Victoria, las parras cerradas ahí deteriorándose, que ahora vamos a tener que gastar una coartada en reparar eso. Ya pagamos, como se dice, bueno, sudor, lágrimas. Y ahora sangre también se ha pagado para esa parra, para que la abran finalmente, la pongan a funcionar. Entonces, ¿en qué estamos? Yo pienso que por ahí tú empiezas a buscar y le hago este tipo de comentarios, este tipo de análisis para que ustedes abran la mente y se alejen un poco y vean el big picture de todo lo que está aconteciendo. Yo siempre se los digo, en política nada es fortuito. Recuerden darle me gusta, compartir mi contenido, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que le lleguen mis análisis conforme los voy subiendo.